además de insertar y borrar elementos de una lista, evidentemente querremos poder acceder al contenido de los elementos de la lista. Para ello, la forma más sencilla de hacerlo es mediante suposición. Es decir, si yo, en este caso, escribo la variable L y luego entre corchetes la posición, por ejemplo 0, lo que hago es acceder a el primer elemento, al que ocupa la posición 0, en esa lista. Y lo mismo pues, con cualquier otra posición, por ejemplo, haciendo L y entre corchetes número 2, lo que accedo es al tercer elemento, ¿vale? Que es la que ocupa la posición 2 de esa lista, en este caso el valor 3. Una cosa interesante en Python es que yo puedo empezar a indexar, digamos, o acceder a elementos por el final. Así, el elemento -1 sería el último elemento de la lista. El elemento -2 sería el penúltimo elemento de la lista, como estamos viendo en estos ejemplos de aquí. ¿Vale? Y esto es una cosa que, como pongo en esta advertencia, es importante tener en cuenta. El último elemento de la lista es el que ocupa la posición -1 y nunca -0. Es decir, aunque cuando nosotros empezamos a contar en una lista, el primer elemento es el 0, el segundo es el 1, el tercero es el 2 y así sucesivamente, el último elemento nunca sería el -0, porque -0 realmente sería igual que 0, ¿de acuerdo? Sino que será el -1. Entonces, esto es algo que es importante tener en cuenta cuando accedemos a una lista mediante un índice. Existe una opción más avanzada o más flexible para acceder a elementos de una lista, y es hacerlo mediante rangos. Hasta ahora hemos visto cómo acceder a un solo elemento. ¿Qué ocurre si yo lo que quiero hacer es conseguir una sublista, ¿de acuerdo? A partir de una lista, es decir, una serie de elementos de la lista. Bueno, pues para ello lo que puedo hacer es, entre corchetes, indicar los extremos de la lista separados por el símbolo dos puntos. Así, si yo escribo este comando de aquí, L y entre corchetes pongo, por ejemplo, 1, 2.3, lo que estoy indicando es que el primer elemento de la lista sería el elemento 1, recordemos que este es el segundo en realidad, porque comienza en 0, ¿de acuerdo? Y el último elemento de la lista, que en este caso estaría excluido, es decir, no se incluiría en esta sublista, sería el que ocupa la posición 3, ¿vale? Entonces, en la práctica, esta instrucción que vemos aquí, lo que va a sacar es el elemento 1 y el elemento 2, ¿vale? El 3 estaría excluido y por lo tanto tenemos esta sublista de aquí que es la compuesta por los elementos mundo y 3, ¿de acuerdo? También podemos, si queremos, indicar, digamos, algo, o sea, no indicar alguno de los extremos. Para ello simplemente nos limitamos a no poner nada o antes o después de los dos puntos. Así, por ejemplo, si lo que viene dentro de los corchetes empieza por dos puntos, empezamos en la primera posición. Sería equivalente a empezar en 0. ¿De acuerdo? En este caso, poner L 2.3 lo que hace es que saca desde el primer valor, que sería hola, hasta el valor 2 inclusive, ¿vale? O el 3 sin incluir, que sería este valor 3 de aquí. Así tenemos hola mundo 3, como vemos aquí. Lo mismo, si después de los dos puntos no ponemos nada, lo que estamos haciendo es llegar hasta el final. En este caso empezamos en la posición 2, que es este valor 3 de aquí, ¿vale? Y vamos hasta el final de la lista. Y así tenemos 3, adiós. Si ponemos dos puntos y no ponemos ni elemento inicial ni elemento final, lo que hacemos básicamente es crear una copia de la lista con todos sus elementos, ¿vale? Que es lo que estamos viendo en este último ejemplo. Una particularidad, ya comentamos antes, que cuando vimos los operadores de cadena de texto, que íbamos a explicar cómo hacer, cómo obtener subcadenas de texto a partir de una cadena. Bueno, pues esto se realiza igual que lo que hemos visto ahora. Nosotros podemos considerar, en este sentido, que una cadena de texto no es más que una lista de caracteres, ¿vale? Una lista de símbolos. Partiendo de esa base, nosotros podemos coger una cadena de texto, ¿vale? E indexarla pues mediante algún criterio, ¿vale? Por ejemplo, si yo pongo aquí la cadena hola mundo y quiero ir desde el elemento 1 hasta el elemento -2, lo que voy a hacer es que voy a comenzar en el elemento 1, que es esta O de aquí, la O minúscula, y voy a acabar en el elemento -2. El elemento -2 sería la D, pero como está excluido, pues voy a acabar en la N, ¿vale? Y así me queda esta cadena de texto que tenemos aquí. Hola, sin la H, moon, ¿vale? No estaría ni la D ni la O, que serían el elemento -2 y -1 respectivamente.